Bueno, de nuevo, buena tarde, maestra. Como sabe, pues nosotros somos alumnos de la Escuela Normal de Ixtlahuaca y actualmente estamos cursando el cuarto semestre de la licenciatura en Educación Preescolar. Y bueno, aunque ya nos conocemos y tengo el honor de presentarle a mi compañero y mis compañeras, quienes serán parte de la entrevista que le vamos a realizar. Le presento a mi compañera Berenice Catarino Salinas, mi compañera Blanca Janet Felipe Delgado, mi compañero Kevin Mercado Zavala, Bellamy Lisette Suárez Bernal, Blanca Lady Telles Martínez y su servidora Yarandy Barrios Severa. Y pues bueno, esta entrevista se realiza dentro del curso de Estrategias para la Exploración del Mundo Social y tiene como propósito conocer un poco sobre la forma en que una formadora, valga la redundancia, de docentes en educación preescolar, pero que además es docente del mismo nivel, pues conceptúa al niño en esta edad. Y bueno, me gustaría agregar que agradecemos mucho la oportunidad que nos da de realizarle esta entrevista, regalarnos un poco de su tiempo, pero sobre todo el compartirnos sus conocimientos y sus experiencias. Y bueno, le doy la palabra a mi compañero Kevin. Buenas tardes, maestra. Le envío un cordial saludo a la distancia y esperando que se encuentre bien. Antes de comenzar con la entrevista, nos gustaría que nos compartiera un poco sobre su historia profesional. ¿Sobre qué? No te alcancé a escuchar. Sobre su historia profesional, maestra. Bueno. Bueno, mi nombre es Xochitl López Cano. Tengo 27 años de servicio. De esos 27 años de servicio, 3 años, los primeros 3 años en educación preescolar. El primer año estuve como responsable de una escuela de nueva creación en el municipio de San José del Rincón. Me tocó implementar y crear una escuela, estuve ahí un año en ese trabajo. Posteriormente trabajé 2 años en un jardín de niños de organización completa en la comunidad y en el municipio de San Felipe del Progreso. Ahí estuve trabajando 2 años, 3 meses, y después fui invitada a trabajar a la escuela normal por mi subdirectora y mi directora para poder trabajar en la escuela normal como horas clase. Llegué a la escuela normal trabajando las horas de práctica. En este entonces era observación de la práctica. Desde que llegué siempre me han dejado o estuve trabajando todo lo que correspondía a la formación del nuevo docente. Asimismo, estuve trabajando cursos de lenguaje, de artísticas, de pensamiento matemático, de ciencias, del área social. Me tocó trabajar también cursos de esa índole. Durante 23 años fui horas clases en la Escuela Normal de Ixtlahuaca. Posteriormente me incorporo como docente de tiempo completo, pues tengo 5 años aproximadamente trabajando como tiempo completo, y pues responsable de formación inicial, de prácticas, programa de la escuela. Pues, proyecto de vinculación con la educación básica, parte del cuerpo académico de investigación de la escuela normal, y pues tengo pues la licenciatura en educación preescolar, tengo 2 maestrías, una es de educación superior, esa la tengo como pasante, y otra de desarrollo de la motricidad infantil, esa sí ya tengo el título de esa maestría. Y pues eso ha sido actualmente mi trabajo. Casi toda la mayor parte de mi experiencia pues he estado trabajando en la escuela normal. Trabajé muy pocos años en preescolar, pero mis actividades
que he estado involucrada en la escuela, pues son relacionadas a la práctica, y pues durante los 24, 25 años que he estado, 24 años que he estado en la normal, pues me he enfocado a preparar y a formar a los nuevos docentes. Eso sería, Kevin. No sé si hubiera alguna otra pregunta que me haga falta. Muchas gracias por compartirnos esa información y si no tiene algún inconveniente, podemos empezar con la entrevista. Adelante, Bueno, Yara. La primera pregunta es, ¿cómo definiría usted a un niño en educación preescolar? Bueno, ¿cómo definir a un niño? El niño es un ser único, irrepetible, que es capaz, es un ser vivo, que es capaz de adaptarse a las condiciones en las que vive, en la que está. Es un ser curioso, creativo, imaginativo y además competente, y es capaz de investigar, preguntar, explorar, dialogar, confrontar sus ideas con niños de su misma edad o con adultos, y es un ser pensante, ¿no? Único. Para mí eso es un niño en edad preescolar, además de verlo como una persona tierna, sincera y honesta. Es un ser maravilloso el niño en esta edad. Muchas gracias, maestra. La siguiente pregunta es, ¿qué características considera que posee un niño de edad preescolar en la actualidad? ¿Qué características? Bueno, yo creo que estas características no son de la actualidad. Las características de los niños son tanto características físicas, mentales, sociales, emocionales y espirituales. En esas características, los niños tienen emociones, sienten, viven, y esas emociones se manifiestan ante las situaciones y realidades que ellos están viviendo. Además, manifiestan sentimientos a partir de lo que le genera o le manifiesta el otro o la otra persona, o hacia un objeto, porque también manifiestan sus sentimientos a un objeto. En este caso pueden ser sus muñecos, sus juguetes, alguna mascota. Y en ese sentido el niño les manifiesta un sentimiento y a su vez una emoción. Tienen características de acuerdo a su edad. Esta va a depender mucho de su madurez y del tipo de niño que sea, del tipo de contexto en el que él o en el que ellos estén ubicados. Además, tienen un pensamiento de acuerdo a esa edad también. Entonces, por eso a veces como adultos no podemos comprender y entender esa forma de pensar, y a veces malinterpretamos o concebimos sus respuestas a partir de nuestras formas de pensamiento, pero ellos tienen otra forma de pensar. Esto depende mucho, les decía, de su contexto, tanto social como familiar, y va a depender cómo se relaciona con este tipo de cosas para manifestarse ante una sociedad, ante un grupo, ante un determinado grupo o persona, porque los niños son tan diversos que pueden manifestar sus características de acuerdo con la persona con la que estén. No van a desarrollarse, no van a manifestarse igual con la maestra, con la mamá, con los hermanos, con los amigos, sino esas características va a depender del tipo de niño y a la madurez. Esa madurez depende mucho al nivel de desarrollo cognitivo, físico, psicológico en el que se encuentra. Si ustedes observan, un niño de 3 años no tiene las mismas características de un niño que vive en la ciudad o de un niño que vive en un contexto rural, porque sus experiencias, sus realidades
sus zonas de desarrollo próximo son diferentes y eso depende. Entonces, como características propias, pues de acuerdo al desarrollo del niño, pues va a depender, ¿no? Que en ese momento al niño le interesa conocer ciertas cosas, hablar, dialogar, jugar. En esa etapa está por querer tocar, por conocer. Ajá. Y si hablamos de ese niño en edad preescolar en la actualidad, pues ahorita lo más actual, lo que más les interesa, pues es el uso de la tecnología, los videojuegos, la telefonía, estar explorando el internet. Entonces, actualmente el niño ya es muy curioso en ese sentido, pero depende de nosotros los adultos, depende de con quién se relaciona, porque si yo, mamá, me la paso todo el día en el celular, viendo televisión o leyendo, pues el niño se interesa por eso, pero si no, pues el niño tiene otro tipo de características, de otro tipo de intereses. Entonces, esas características, pues son diversas, por eso hablamos de un niño diverso, único, porque va a depender del tipo de contexto en donde estén para ese tipo de características. Por ejemplo, en las características físicas, un niño que está al aire libre, con libertad, juega, trepa, rodas, sube, ajá, a un niño que a veces su espacio es un cuarto reducido, se la pasa más con el celular o la televisión y pues no tiene desarrolladas ciertas habilidades motrices, no sabe saltar, no sabe brincar, no sabe reptar porque pasa el mayor tiempo sentado, a diferencia del niño que tiene mayor espacio, mayor libertad, sale, entra, brinca, juega con la pelota, sale a ver los animales, donde todavía hay un poquito de mayor libertad a los niños que se la pasan encerrados, ¿no? Por muchas razones en ese sentido. Entonces, las características que poseen los niños actualmente, pues es muy diversa. No todos tienen las mismas características de que tengan la misma edad, ¿sí? Su desarrollo físico, cognitivo, social y motor, pues va a depender de zona de desarrollo en el que se encuentra el niño y el tipo de madurez que ha tenido en familia, en el hogar. No sé si responda con eso o quisieran algo abordar en relación a lo que respondí. Así está bien, maestra. Gracias. Okay. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué posibilidades y limitaciones cree que tienen actualmente los niños de educación preescolar? Con lo que les decía hace un ratito del tipo de niño y de sus características, pues va a depender las posibilidades. Si viven en un contexto en donde se les estimule, se les permita, el niño va a tener muchas posibilidades como persona, como sujeto, pero si sus limitaciones son restringidas por los adultos, por las cuestiones sociales, pues va a haber, va a haber limitaciones que van a ir conocer o involucrarse o relacionarse con otras personas. ¿Por qué? Porque el estar encerrados en esta situación que estamos viviendo de la pandemia, hay niños de hijos únicos, ajá, que se la pasan solitos, que no tienen otro par para poder interactuar, a diferencia de los niños que tienen un primo, que tienen un hermano, que tienen un sujeto con sus propios intereses o con sus mismos intereses. Entonces, eso lo va a limitar o eso lo va a posibilitar a este pequeñito. Además, también lo va a limitar su desarrollo motriz, ¿sí?
Si no se les estimula en ese sentido, pues el niño va a tener muchas limitaciones para saltar, para correr, para reptar, para brincar, y a su vez le va a afectar para algunas cuestiones cognitivas. Hay quienes dicen que no tiene relación, pero sí existe una relación entre las habilidades motrices con las cuestiones cognitivas, porque estas anteceden. El niño por característica propia le gusta moverse, estar en movimiento, pero en la actualidad como adultos los hemos limitado a ese movimiento. Desde que son bebés, para que no nos molesten, ten el celular y entretente mientras yo hago otra cosa, ¿no? Entonces ya los vamos limitando a cuestiones motrices, pero en cuestión del uso de la tecnología, pues son niños millennium. ¿Por qué? Porque solitos pueden entrar a diversas páginas, poner sus videos que más les agrade, la música. Ellos no tienen miedo a explorar con la tecnología, a diferencia de nosotros, somos temerosos. Entonces eso a ellos, más que una limitación, es una posibilidad del conocimiento. Entonces yo creo que hay ese limitante, ¿no? Para algunos les ayuda, pero para otros sí los limita. No sé si respondo a su pregunta. Sí, muchas gracias, maestra. ¿Cómo considera usted que debe ser la infancia de los niños preescolares en la actualidad? ¿Cómo debe de ser la infancia en los niños en la actualidad? Híjoles, es algo muy complejo, porque como maestra yo quisiera que mi niño participara, conociera, explorara, preguntara, ¿no? Pero a veces como papás no tenemos a veces la paciencia para estar atento, ¿no? A veces el trabajo, las actividades de adulto nos limita a veces a atender a los niños, pero no por ello es un obstáculo. Mis hijos ya son grandes y yo, por ejemplo, con los dos, lo que yo revisaba en teoría, lo que yo revisaba en las lecturas, lo aplicaba con ellos. Llegaba, porque era horas clases, y llegaba y aplicaba con él las actividades primero. Los ejercicios de pensamiento de matemáticas de Barodi, las cuestiones de Adriana, todo eso yo lo aplicaba con mis hijos, a la creación de cuentos, ¿no? Entonces, es a ellos. Pero yo veo en la actualidad que a veces nos centramos, por ejemplo, yo ya tengo un horario mucho más complejo, que es de 8 a 5 de la tarde, y yo me pongo a pensar, si yo tuviera un hijo a esta edad, pues tendría muy poco con él. Llego a las 6, 7, 8, ya no trabajaría tanto con él, a diferencia cuando fui horas clases, ¿no? Entonces me pongo a pensar con los de familia todo el día, y que tienen que llegar a hacer tareas con los niños ahorita con esto de aprende en casa. Entonces limitamos al niño, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos encajonando a una dinámica de que rápido, hazlo así, o terminamos haciéndole el trabajo para que el chico no se enoje o no llore, porque ya es tarde, ya quiere hacer otras actividades, y entonces rompemos esos esquemas de trabajo. Entonces para mí sí es un poquito difícil en esta época, cómo pudiéramos nosotros ver a esa infancia donde el niño debe jugar, tocar, explorar, relacionarse con niños de su edad, conocer tantas cosas que hay. Entonces, esencial tendría que ser una infancia feliz, que los niños se sientan contentos, felices. Y para eso, pues tanto como padres como maestros debemos de respetar esas características de los niños. Es complejo para los papás y es complejo también para los maestros. Entonces, yo creo que pues tenemos que adaptarnos tanto papás como maestros a estas condiciones que estamos viviendo, a la modernidad, al uso de tecnologías, adaptarnos a los tiempos, a enseñar a ser autónomos a nuestros hijos y responsables, porque si no lo hacemos, por eso hay muchos niños con fracaso escolar, porque se sienten
alejados, se sienten poco interesados. Déjenles, voy a platicar. Ahorita mi hijo está preparándose para un curso para ingresar a preparatoria. Y hay reuniones, hay cursos para los papás y para los alumnos sobre autoestima, sobre actividades de resiliencia y un montón de cosas para preparar a los alumnos. Entonces, en una reunión, yo no estuve presente porque estaba en clase, mi esposo está como tutor de él, y me platicaban que estando en la reunión, pues los chicos platican con las psicólogas, con las maestras, y que un chiquillo colocó: maestra, está re buena, quiere ser mi novia, cosas así, ¿no? Entonces, hijo, les dice uno, ¿y dónde está el papá para que ponga límite a ese hijo, no? Y entonces, pues llegamos a la conclusión que a veces los papás los dejamos solos: vete a la reunión, yo tengo cosas que hacer, cuando debemos estar papá y mamá, ¿no? Yo digo, bueno, mi esposo está y por eso pudo estar con el chico, pero si no, pues estaría tal vez yo trabajando. Sí, síguele ahí, escuchemos, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cómo voy a querer que sea una ser feliz si yo como papá no cumplo, no atiendo mis responsabilidades? Entonces a veces es muy complejo esa parte. Entonces creo yo que tenemos que adaptarnos a las condiciones y a las situaciones y no perder de vista como adultos pues que son niños y que tienen sus propias necesidades y características, y hay que aprender a aceptar y a vivir esa realidad que estamos. No sé si quisieran algo que profundizara o que comentar algo más. ¿Cuál sería el aspecto más importante a fortalecer en la educación? Yo creo que los aspectos a fortalecer, pues son todos los aspectos: sociales, lingüísticos, culturales, físicos, motrices. No podemos decir que uno es más que el otro, porque el niño está integrado con todas esas áreas. Entonces, no podemos darle prioridad a una o no darle prioridad a otra. Por eso los programas de estudio se integran de esa manera, con la intención de poder atender todas las áreas del conocimiento del sujeto. Pero creo y considero que debemos atender esas necesidades básicas de los niños. Si revisamos la teoría cognitiva, hablar del desarrollo del niño, pues de acuerdo a la edad preescolar, pues los niños se interesan por estar tocando, observando, manipulando, moviéndose. Creo yo que en los primeros años, pues priorizar esa parte del movimiento, del juego, del conocimiento, de reconocer su contexto, y después irlo poco a poco enfocando a esa parte cognitiva, en el sentido de las cuestiones más formales del pensamiento matemático, del lenguaje, porque a veces como escuela eso es lo que priorizamos y olvidamos esa parte de que el niño por naturaleza le gusta moverse, tocar, explorar. Entonces yo creo que tenemos que atender todas, pero de manera equilibrada, no darle un peso mayor a una área o un aspecto, sino trabajar de manera equilibrada todos los aspectos. Porque si ustedes revisan en el programa de preescolar la dosificación de las horas lectivas, pues priorizamos mucho el pensamiento matemático, lenguaje y ciencia, y dejamos por un lado lo que es desarrollo físico y salud, la cuestión del arte, las cuestiones sociales. Entonces, en mi persona considero que en el nivel preescolar sí tendríamos que estar equilibrando. Si así cuantificamos las horas, pues también así deberíamos de cuantificar todas, porque todas son importantes. Eso es mi opinión. Bueno, la última pregunta sería,
¿cree que los planes y programas actuales son adecuados para el desarrollo de habilidades sociales de los niños en educación preescolar? ¿Por qué? Sí, sí están, el plan y programa es adecuado al desarrollo de esas habilidades. A veces estamos acostumbrados como docentes, más quienes trabajamos ya o tenemos varios años, decían, es que tal programa o tal plan de estudio era mejor que, porque nos decían qué y cómo trabajarlo. Y en estos últimos, desde el 1992, con el método por proyectos a la actualidad, te plantean aprendizajes, competencias de manera, propósitos de manera más libre, ¿no? Donde te permitan atender las necesidades que observas en los chicos con como mayor libertad. Pero quienes estuvieron o estuvimos acostumbradas a una dosificación de contenidos, pues era más práctico porque ya nada más ibas desarrollando los contenidos. Este programa es abierto, tú tienes que irlo adaptando a las características, a las condiciones, a las necesidades de los niños. Por lo tanto, debes de conocer muy bien a tu grupo, quiénes son, qué saben, qué necesitan saber para ir fortaleciendo ese aprendizaje que requieren mayor atención. Yo noto que requiere mi grupo que aprendan a relacionarse más entre ellos. Yo quiero que ellos aprendan a socializarse, a conocer su entorno. Hay muchas cosas que como adultos también desconocemos. Entonces, yo lo veo bien, ya muy reorganizado al plan anterior, pero sí darle prioridad a las áreas, porque le están priorizando más a los campos de formación académica y como que esa parte de las áreas las dejan un poquito más descuidadas. Yo así lo percibo con el trabajo que hago con las alumnas, que comúnmente el tipo de actividades que les dejan a ellas a veces son, no, es que hay que trabajar siempre pensamiento matemático, lenguaje y ciencia. Priorizan esos tres campos. Y los otros, manejan los transversales, articúlalos. Además, sí se puede. Y creo que también debe de darles priorizar esas áreas porque hay temas importantes que revisar. En ese sentido, pues creo que ahí se ha generado que se vea de esa manera, que prioricen más un área y le den poca priorización a un área, y prioricen más un campo. También veo cuando ustedes van a practicar que a veces las maestras les dicen, trabaja una actividad de artes, porque yo no lo hago. Entonces, ahora que vienes tú, aprovechamos para que trabajes este contenido. Entonces, creo yo que a veces en educación preescolar olvidamos ciertos aprendizajes porque para mí como educadora es más fácil o para mí se me dificulta y para mí mejor puros bailes, puro teatro o me encantan más las matemáticas o me encanta más trabajar la ciencia y el lenguaje. Entonces, está bien, nada más que a veces como personas es cómo lo estamos aplicando. No sé si responda a su pregunta. Sí, maestra. Ok. No sé si hubiera alguna otra pregunta. No, creo que no. Ya es todo. Bueno, le agradecemos la información que nos brindó y tenga la certeza de que nos será de gran utilidad. Y bueno, fue un placer poder conocer las ideas que usted tiene respecto a la concepción del niño preescolar. Igual ello nos permitirá ir reformulando nuestras ideas y conocimientos respecto a este tema. Y bueno, y sin más por el momento, le deseamos una buena tarde y pues muchas gracias. No, chicos, a ustedes muchas gracias. Ojalá y lo que les haya comentado, les haya respondido, realmente sea de utilidad. Aquí yo nada más quiero compartirles algo que ojalá y lo ocupen. Que ustedes como docentes que se están formando
y que ahorita están en este curso del conocimiento del mundo social, realmente empiecen a conocer su mundo social de su contexto, porque a veces desconocemos esa parte y nos cuesta trabajo entender la del otro. Yo, por ejemplo, estuve trabajando música con los chicos y cuando les revisábamos qué tipo de música te gusta escuchar, qué música de tu contexto reconoces o identificas o sabes que existen, pues notamos que tenemos ese vacío, que poco conocemos nuestro mundo social de nosotros. Entonces, yo siempre he dicho que si yo no lo hago, pues va a ser difícil poderlo trabajar con otras personas. Entonces, ojalá y en este curso realmente ustedes puedan comprender el propósito, la finalidad y el enfoque que tiene este curso, porque si se dan cuenta, el curso no está destinado para una sola área, sino se vincula con el del mundo natural. Entonces, desde ahí, en otros planes de estudio, por ejemplo, cada área tenía su propia descarga y aquí los están integrando en uno. Entonces, desde ahí empezar a reflexionar, ¿no? Pues ojalá y algún día ustedes participen porque se hacen las convocatorias o las invitaciones a docentes de básica, a especialistas, a expertos, a pedagogos, a participar para los rediseños de los programas. Y si ustedes cuando ya estén laborando son parte de ese rediseño, pues valorar, ¿no? Que todas las áreas o aspectos se les dé la misma priorización. Hay sus argumentos de por qué a unos más o por qué a otros menos, ¿no? Pero ahorita que revisen este curso, esta área, van a darse cuenta que hay cosas que desconocemos o que van a dejar de hacer y cuando están en octavo, séptimo semestre dicen, yo recuerdo que cuando trabajamos estos o revisábamos estos aprendizajes o estos contenidos, también había esto. Y entonces le dan ese sentido y no solamente se quedan con lo que propone el programa en ese aprendizaje clave, que atienda reglas. Bueno, ¿por qué tiene que atender reglas en un grupo, ¿no? Dentro de un grupo. Entonces yo las invito a que sí aprovechen todo este análisis que van a hacer y el trabajo que van a estar haciendo en este curso. Y pues les agradezco su atención a este trabajo que están haciendo y por haberme invitado a ser parte de esta entrevista. Gracias, chicas y chicos. No, maestra, muchas gracias a usted. Para nosotros es un honor que usted nos pueda compartir sus experiencias, como lo mencioné al principio, y usted sabe que la admiramos muchísimo como maestra y como persona, y de verdad que muchas gracias. Gracias a ustedes. Bonita tarde. Gracias igualmente. Gracias, maestra. Bonita tarde. Bye, cuídense. Bye, Kevin. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Bye. Me dio gusto verla. Igualmente, Kevin. A todos me da mucho gusto. Bye.